nos invita a que le demos categoría al flamenco, que ya lo tiene, es máximo, pero muchas veces en las peñas, bueno, vamos a escuchar flamenco. No, mire usted, no, esto no debe ser así. Es una didáctica del flamenco, es un recital del flamenco. Por eso veréis en el programa, en todo este programa, que a lo largo de estos 4 días que vamos a tener, digamos, didáctica del flamenco, porque va a ser la palabra y luego la expresión. Ahí está, la palabra y luego la práctica y la expresión. Ahí está, ese es el esquema muy bien diseñado para que sepamos muy bien. Dicho esto, que era a modo de introducción para empezar, decir también, y lo vuelvo a reiterar, que cada ponente tendrá que hacer un resumen de su ponencia, para que lo vamos a publicar, que ya está la imprenta preparada en la revista Bandola, que la hemos recuperado, creo que en la 3ª edición después de 65 años, pero bueno, la vamos a recuperar y vamos a esta jornada de estudios flamencos, la vamos a incorporar. Dicho esto, y además, aparte de daros la bienvenida y agradecer vuestra presencia, y además no solamente, sino invitaros a que no os perdáis ninguna de las jornadas que vamos a tener, que van a ser muy interesantes, que invitaros a que estéis con nosotros en todas las jornadas. Nosotros nos sentimos en la Peña muy satisfechos de que estemos aquí compartiendo este conocimiento. Dicho esto, paso la palabra a nuestro primero codirector, que somos los codirectores de la jornada, pero también, quiero decirlo, el recién nombrado presidente de la Peña Congreva. Así que un aplauso. Bueno, bienvenidos nuevamente, como decía Pablo. Después de la disertación de David Pino, vamos a escuchar a Guillermo Castro. Guillermo Castro, buen día, que cuando, sin perjuicio que hemos tenido la ocasión de echar buenos ratos y bueno, socio de la Peña, en fin, es una persona de reconocido prestigio tanto en la investigación flamenca como en la investigación musical. La segunda opción es mejor, así que él me ha pasado un breve repaso de su vida profesional. Os lo voy a leer tal cual porque me lo acaba de pasar al teléfono. Yo todavía la presbicia me respeta, así que os lo voy a leer, y para que sepáis quién es un poco mejor este madrileño afincado en Córdoba, con 50 tacos ya o ya cumplidos, ¿no? Ya cumplidos. Este verano. Qué buen pelo tiene el tío, ¿eh? Socio de la Peña. Bueno, pues Guillermo Castro Buendía, como digo, nació en Madrid en el 73, doctor en Historia del Arte y titulado superior en la especialidad de guitarra clásica. Se ha interesado por la música española del siglo XX, la música contemporánea y especialmente por el flamenco. Son numerosas sus publicaciones especializadas, yo tengo aquí un montón, con trabajos que abordan un estudio histórico-musical del arte flamenco desde un enfoque moderno y actualizado. Actualmente es catedrático de flamencología en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y profesor invitado del máster en flamenco SMUC y del máster interuniversitario de investigación y del flamenco de la Universidad de Cádiz. Tienen publicados los libros Los manuscritos de guitarra del Fondo Manuela Vázquez Barros, Asociación Cultural More Hispano y Fundación Lázaro Galdiano. Eso fue en Madrid 2022. El flamenco, baile, música y lírica, precedentes histórico-culturales y primer desarrollo, 1780-1890. Universidad de Granada, 2021. Don Antonio Chacón, nada menos. Colección Carlos Martín Ballester, 2016. Génesis musical del cante flamenco. De lo remoto a lo tangible en la música flamenca hasta la muerte de Silverio Franconetti. Libros con Duende, 2014. Y las mudanzas
del cante en tiempos de Silverio, análisis histórico-musical de su escuela de cante, Carena 2010. Sus publicaciones especializadas superan la treintena en revistas como la Revista Universitaria de Investigación sobre Flamenco, La Madrugada, la revista del Centro de Investigación Flamenco Teletusa o la revista digital Sinfonía Virtual, de la que es a su vez coordinador de su sección de flamenco. Igualmente ha impartido ponencias especializadas en numerosos congresos. Todo esto con 50 años, yo que soy mayor que él, digo, hay algo que está fallando. O tus días tienen más horas que los míos, o, en fin, con él os dejo, que nos va a hablar del uso del término flamenco y su significado a lo largo de la historia. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. La verdad es que no me gusta que hable mucho de mí, porque aparte de que se pierde mucho tiempo, me da un poco de vergüenza, porque yo creo que todavía me queda mucho por aprender. Entonces no me considero para nada una persona sabia, aunque creo que voy en el camino de poder serlo algún día, si espero, si no, y no me muero muy pronto, pues seguiré aprendiendo todo lo que pueda. Gracias, Pablo, por invitarme, a la Peña Juan Breva, gracias a toda la gente que está aquí, por supuesto, Maestro Fosforito. Es un honor para mí estar delante de usted y de Gonzalo Rojo, otro grande de la investigación del flamenco, en este lugar tan mágico como es la Peña Juan Breva. Entonces, pues nada, como luego creo que habrá un turno de preguntas, que espero que alguien me dé un poco de guerra en este aspecto, traigo aquí una conferencia que cuando Pablo me dijo, el tema es abierto, digo, bueno, ¿y qué llevo yo a la Peña Juan Breva que aporte algo nuevo, una visión diferente al respecto de la historia del flamenco? Y se me ocurrió venir a hablar propiamente del término flamenco, su aparición en la, vamos a decir, no solamente en la prensa, sino en libros o otros documentos escritos asociados a un arte, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de el arte flamenco, enseguida nos viene a la mente una forma de cantar, de tocar la guitarra y de bailar. Pero ese término no siempre se aplicó para hablar de un arte. Esta es una palabra que existía siglos antes para hablar de otras cosas. Porque en un momento concreto ese término se empieza a aplicar a mediados del siglo XIX a ciertos artistas, ¿no? Que es un poco el kit de la cuestión y es algo que es muy de actualidad, porque todavía nos cuestionamos qué es flamenco y qué no, y parte de la culpa lo tiene precisamente la palabra en cuestión, porque cuando se hablaba de canto y baile andaluz no había problema, todo estaba integrado en una forma expresiva que todo el mundo entendía lo que era. Pero cuando empieza a hablarse de canto y baile flamenco empiezan los problemas, porque los calificativos se aplican en una época en la que cantar con esa forma que nosotros entendemos que es flamenca ya existía antes de que se usase esa palabra. El compás de la música flamenca, los acordes de la guitarra que se vienen usando desde el siglo XVII ya eran música flamenca, aunque no se llamase así. Entonces hay unos antecedentes musicales desde siglos atrás. La música no se dice que sea flamenca, pero ya existe una interpretación de ese tipo. Si pudiésemos coger la máquina del tiempo, como dice Faustino Núñez, y irnos al siglo XVIII, pues veríamos cantantes populares de la música popular del pueblo cantando pues como cantaría Juan Breva, seguramente. Unos fandangos a compás, a ritmo ternario rápido, y unos bailes que no era el baile bolero académico, sino estos bailes populares que todavía se mantienen en zonas, vamos a decir, rurales, ¿no? Que todavía mantienen unas tradiciones que la ciudad no ha conseguido acabar con ellas. En algunas ciudades todavía se hace, pero lo normal es que en los núcleos urbanos grandes se vaya perdiendo lo que llamamos la tradición, ¿no? Salvo en lugares pues como aquí, la Peña Juan Breva, otros espacios donde todavía se mantiene o se busca mantener una tradición, tanto en música como en baile. Entonces, este cuadro, que es de, bueno, este es más bien un dibujo de 1880 aproximadamente, de Llovera, refleja la actitud de una flamenca, ¿vale? Estamos en época de los cafés cantantes, 1880. Silverio abre su café en 1881. La palabra flamenco está más que estandarizada, pero precisamente Silverio será uno de los que no hable de cante y baile flamenco. Él se va a anunciar como cantador andaluz y dirigirá una compañía de cantes y bailes andaluces, y él no se va a anunciar como cantador flamenco. De hecho, aparece muchas veces como concertista de cantos andaluces, y su compañía, porque fue director de una compañía donde había muchos flamencos, como Antonio el Pintor, por decir alguno, también se anuncia como compañía de cantos y bailes andaluces. ¿Por qué Silverio no usa la palabra flamenco para hablar de un arte que evidentemente ya se entendía como flamenco en aquella época, ¿no?
Y la respuesta está precisamente en que esa palabra era relativamente reciente para hablar de una forma de cantar, de bailar y de tocar. No llevaba tanto tiempo usándose, y menos en los ambientes donde lo que entendemos como cante flamenco se manifiesta por primera vez. Antonio Machado y Álvarez de Mófilo decía que Silverio fue el inventor del flamenco. Decía, Silverio ha inventado el cante flamenco, aunque luego empieza a vincularlo con un género gitano, y en su libro hay aspectos que no están muy claros, pero considera que Silverio de alguna manera, bueno, ha creado algo diferente y un producto que se está comercializando en los cafés, pero que ya llevaba 20 años interpretándose en los teatros. Silverio aparece en un teatro cuando vuelve de América, actuando con la guitarra de Paquirri y el guante a solo en intermedios de funciones, sinfonías o obras de tipo, vamos a decir, serio, de música clásica, para que nos entendamos. Aparece Silverio con la guitarra de Paquirri cantando serranas, seguidilla de sentimiento, la caña, el polo de Tobalo, malagueñas, la rondeña del negro, que son estilos que entroncan en una época en la que Málaga, por ejemplo, fue importante, porque además son estilos muy asociados con la provincia de Málaga. Y él se anuncia como cantor andaluz y aparece en un teatro, es decir, no está en una taberna, no está en un café cantante. Está divulgando una forma de cantar en unos ambientes, vamos a decir, los cultos, ¿no? Y poco tiempo después, como veremos, por su asociación negativa con unas clases sociales bajas, el flamenco va a salir de los teatros, porque no es un arte que guste a la crítica, ni por la forma de cantar, ni por la forma de tocar, ni por lo que representa los personajes que van entrando en ese gremio de artistas que se van a llamar flamenco. Y será el café cantante entonces el lugar donde el arte flamenco va a tomar carta de naturaleza de una forma mucho más cercana a la que nosotros entendemos como flamenco. Un baile individual, en lugar del baile de parejas que era lo bolero, en un espacio reducido, nada de hacer grandes desplazamientos por el escenario, que también es típico del baile bolero. El uso del zapateo, que es un recurso también técnico del baile flamenco, que el baile bolero prácticamente lo tiene desterrado, y se irán acentuando las formas de cantar, esa asociación con lo melancólico, lo patético. Y eso lo podemos seguir todo a través de la prensa, a través de Demófilo, que fue uno de los primeros, podemos decir, el primer investigador flamenco serio, que explica cómo los jaleos se convierten en soleares. Y dice, las soleares, antiguamente, jaleos, acaso eran interpretaciones más rápidas, con unos compases más animados. Dice, se están introduciendo coplas de 4 versos de carácter más triste y melancólico, y se está ralentizando su velocidad. O sea, el propio Demófilo en los años 80, años 70 y 80, cuando empieza a publicar sus primeros escritos sobre el flamenco, está dando datos de cómo la música se está transformando. Ya se hablaba de flamenco, pero el uso de la palabra, como vamos a ver, no significa que haya un cambio musical en un principio. La música evoluciona como todo arte. Por eso hoy en día nos cuestionamos si Rocío Molina, como malagueña, o Israel Galván son flamencos del siglo XXI. Tienen un lenguaje actualizado, que está influenciado por otras corrientes estéticas que se alejan de un flamenco ortodoxo, que está definido, pero que siguen aportando cosas nuevas. El siglo XIX es lo mismo. Si fuésemos hacia atrás, a través de la discografía, nos daremos cuenta de que no suena igual el flamenco de la época de Camarón que la de Antonio Mairena, y la de Antonio Mairena no sonaba igual que la de Marchena, ni Marchena la de Chacón. Son escuelas que se van continuando. Si fuésemos hacia atrás, de Chacón hasta Silverio, del cual no tenemos grabaciones, pues veríamos que Silverio sonaría diferente. Y el Planeta lo mismo, que es más antiguo todavía que Chacón. Lázaro Quintana, que son de los primeros artistas que califican como flamenco, pues veríamos que la música sonaría diferente a lo que nosotros nos hemos imaginado. Y si nos vamos atrás, ya la palabra flamenco no aparece como cante, ni baile, ni toque flamenco. Entonces, estas son ilustraciones que muestran un flamenco puro, como lo describe el cronista, que hace 2 reseñas de estas 2 imágenes, y a esto lo llama flamenco mezclado. Flamenco puro sería esta actitud arrogante. Os voy a leer la descripción. Dice, algunos prefieren a la cerveza pura el limón con cerveza. Pues ahí tienen ustedes los flamencos con limón, menos áspero, más dulce, apropiado para paladares menos curtidos, una bebida que es el flamenco puro, lo que la manzanilla es al jerez seco.
Está comparando dos tipos de vino y comparando dos actitudes. Comparando este precioso tipo de llovera con el anterior, encontramos que la mirada de una atrae el paso que la otra, sin embargo, domina. Que la actitud de la una dice sígueme pollo, mientras la de la otra parece decir alto ahí so perdís, ¿no? Que la boca de una besa y la otra abrasa. Que la una camina excitando al que la sigue y la otra está clavada reprimiendo al que la mira. La una percal limpio, la otra flexible será. Lo dicho, cerveza con limón, nosotros la preferimos pura. Eso no quita que aquella bebida también sea deliciosa, ¿no? Entonces está señalando que hay un flamenco puro con una actitud de arrogante, de altanería, de chulería, ¿no? Muy vinculado a los personajes que van a ir desarrollando este arte. Y luego hay un flamenco, que es esta imagen que ya indica que el flamenco se ha ido, vamos a decir, como decían algunos, andaluzando o agachonando, como decían los gitanos, ¿no? Bueno, la actitud del personaje flamenco la vamos a poder seguir ahora en varias casetillas que vamos a ver. Vamos a empezar con algunas de la época, por ejemplo, de Hugo Schuchart, que fue compañero de Demófilo, que publica, el mismo año que Demófilo publica su libro Cantes Flamencos, también le publica uno que se llama igual, Los Cantes Flamencos. Y es un libro que estuvo sin traducir por unos 100 años, hasta que otro austríaco, Gerhard Steingres, tradujo el libro. Entonces, Steingres nos muestra cómo Hugo Schuchart, en el mismo tiempo que Demófilo, contradice al andaluz en algunos aspectos en cuanto al flamenco. Y habla algunas cosas que no entiende y dice que si admitimos que el elemento gitano en los cantes flamencos es ficticio, es decir, demuestra que los gitanos es una idealización que hacemos nosotros sobre la vida de los gitanos, y en el teatro se están poniendo personajes que son personajes idealizados, una vista externa de lo que era el gitano, pero no era la vida auténtica del gitano. Entonces concluimos que lo específico de estos cantes no es algo inmanente. Dice, si queremos definirlos tenemos que buscar su índole en otros lugares. Los cantes flamencos son canciones recitadas con música flamenca. Ya cree distinguir una música flamenca, y esta tiene un carácter especialmente melancólico que determina el carácter de los cantos, aunque tal determinación no sea absoluta. Dice, hay en Demófilo tanto canciones alegres y burlescas como tristes que no se cantan de modo flamenco, así como aquellas que emiten tanto un tono como a otro sin que la música marque una diferencia. Este último fenómeno está vinculado a los metros y dice, adelante, me sorprende que Demófilo incluya la petenera, que considero muy poco flamenca. Este aire no es por lo demás especial de cantaores, sino que lo canta todo el mundo, incluso las damas distinguidas al piano y los cantantes de buenos teatros en los entremeses. 1881 acaba de aparecer la petenera esta que se canta, me acuerdo de ti más veces que hojitas tiene un manzano, que grabó el Mochuelo en cilindros al finalizar el siglo. Es una petenera, podemos ponerle el aperitivo de preflamenca, podemos ponerle lo que queramos. Se cantaba a compás, no es el modelo de Pastor Apagón que va sin compás, pero era una petenera de su tiempo. Demófilo abre un apartado de peteneras en su libro, que es un libro de cantes flamenco, junto con la seguirilla y la soleá, el polo, la caña, martinetes, tonás. ¿Qué hace la petenera en un libro de cantes flamencos, no? Schuchart se pregunta si realmente está delimitado lo que es la música flamenca. Él cree que sí, porque lo vincula a la melancolía y a la forma de interpretar. Pero esas peteneras pues no le suenan a él flamencas, dentro de ese concepto de lo que nosotros entendemos por flamenco. Están apareciendo cantes nuevos, se están transformando y van enriqueciendo la nómina de cantes que en aquella época se conocían. Sin embargo, la musicalidad no está clara. Para el aperitivo flamenco se usa para unos metros y unas coplas que se interpretan en los cafés por unos artistas de género flamenco, pero no todo lo que se interpreta suena a flamenco. Te lo está diciendo una persona que es extranjera, que además no está influenciada por la vida española. Entonces, el kit de la cuestión es, ¿se puede definir qué es la música flamenca en sí? Hoy sí lo podríamos hacer, pero en el siglo XIX todavía no estaba tan claro lo que era la música flamenca, al menos Hugo Schuchart lo explica así en 1881. Pero vamos a avanzar. Bueno, estas son más ilustraciones de personajes de los que cantan flamenco, ¿no? Esta actitud que hemos mencionado antes de cómo la gente tiene una altanería, una forma de estar muy en consonancia con estos personajes. Se distingue canto por lo flamenco, pues una forma popular de interpretación, con la guitarra, y una forma por lo fino, que sería lo que es la música clásica, ¿de acuerdo?
La música clásica es música por lo fino, cantar por lo flamenco no. O sea, el término flamenco que vamos a observar, que es una palabra que tiene una polisemia muy grande. Por un lado significa, estaba asociado a gitanos. Flamenco fue sinónimo de gitano. Había gitanos que eran flamencos, pero había otros gitanos que no eran flamencos. Es una de las cosas que se puede seguir en la prensa. Flamenco era oriundo de Flandes, personas de los Países Bajos. Dentro de las personas que venían de los Países Bajos estaban los militares que cuando entra a la Casa de los Austria a España, vienen gente bastante salvaje, que se toma la justicia por su mano y que luego no son juzgados. Eso es una de las causas de por qué flamenco tiene una connotación negativa de pendenciero, ajusticiero, persona vil. Flamenco es un ave también. Hemos dicho, la de oriundo de Flandes, flamenco como sinónimo de gitano. Entonces la palabra flamenco tiene una connotación muy amplia. Cuando se empieza a aplicar al arte que nosotros llamamos flamenco, se lleva usando desde 300 o 400 años con una connotación negativa y muchos significados. Si cogemos los diccionarios de la lengua lo podremos ver. Como hasta casi finales del 19, prácticamente entrando el 20, no se asocia flamenco a un arte. Aparece chulo, buscavidas, persona pues eso, vinculada a Flandes, el ave, etcétera, en las que yo os he comentado. Incluso en Europa, también diccionarios de otras lenguas lo relacionan también con flamancia, de flama, llama, flamante, una persona flamante, flamenco, también una persona con un lustre especial, con un brillo en el rostro, ¿vale? Todas esas acepciones del término flamenco se están usando desde el siglo XVI-XVII, aparecen en la lengua española. Cuando estamos en los años 80, que es una época plenamente flamenca, aparece la descripción de lo que es un buen flamenco. O sea, ¿cuál es el comportamiento de una persona flamenca? O sea, se necesita beberse muchas cañas de manzanilla, ser muy ladino y escupir a menudo por el colmillo, ocuparse del toreo, saber dar un cuarteo, requisito especial, es decir, el mundo de los toros vinculado al flamenco, ceñirse bien la faja y gastar una navaja de tamaño colosal. Y luego en las juergas que hay de correr debe bailarse cual van a ver. Esto está tajado de una obra de teatro en el cual seguido se recita esto, se pone una persona a bailar para demostrar cómo bailaba un flamenco de la época. ¿Quién es el autor de la obra? La obra se llama Flamencomanía, juguete cómico lírico en un acto, de 1883. ¿Qué ocurría? El teatro es reflejo de lo que está ocurriendo a nivel popular. En esta época la gente se hace flamenca. Cualquier persona de la calle viste a los flamencos, se comporta a los flamencos, se aficiona al cante y se comporta como un auténtico flamenco. ¿Tú quieres ser un flamenco? Pues compórtate de esta manera, ¿no? Y serás un auténtico flamenco. Esta imagen de flamenco, que luego se va a hacer un estereotipo, será muy criticada luego por todos los escritores de la generación del 98, que se pondrán en contra del flamenco, de los toros, Eugenio Noel y otros escritores, Pío Baroja, etcétera, que ven en esto una imagen negativa de lo español en el extranjero. ¿De acuerdo? Aquí ya está definido lo que es un personaje flamenco y poco a poco se irá abandonando la denominación de género andaluz, aunque seguirá usándose, pero cada vez menos. Bueno, descripciones como esta, 1860, de actitud flamenca. Estuvo muy flamenca en las ventas de Cárdenas, que era otra obra de teatro. Nada le faltó para ser un mozo crudo, ni el cigarro de atecia que salió chupando con mucha propiedad, ni de escupir por el colmillo, ni beber su caña de un modo macarena. Beber la caña de un modo macarena, habría que irse a Sevilla a preguntar. Igual en esto Manuel Borges nos podría ayudar cómo se bebe la caña de un modo macareno en Sevilla, ¿no? Porque también los mozos macarenos también eran sinónimo de flamenco. O sea, son palabras que permanecen unidas, unas van desapareciendo y se sustituyen por otras, pero la actitud sigue, ¿no? Julián de Zubasti, que describe muchas juergas que entroncan con lo que nosotros entendemos como las juergas flamencas, anteriormente fueron los bailes de candil, pues describe en 1870 creo, aproximadamente, dice: en la mitad de un testero de la mencionada galería se habían instalado 3 tocadores, que tañían sus vihuelas con notable habilidad y soltura. Junto a ellos se veía gran número de mozas, vestidas lujosamente a su modo, que de vez en cuando hacían con palmadas el son, como ellas decían, y entonaban sus amarteladas coplas, trinando como calandrias y quejándose a veces como adormidas, columpiándose en los quejumbrosos gorjeos. Aquí tenemos quejumbroso es quejarse cantando, de sus apasionadas playeras. Aquí estaremos hablando de una seguirilla seguramente. Entre estas, que cantaban a lo flamenco, llamaba la atención una jovencita gitana, siempre los gitanos de por medio,
cuyo timbre de voz era tan sonoro y a la par tan suave que conmovía de un modo tan profundo como indescribible. Se describe formas de vestir a los flamencos. Pepita vestía muy a los flamencos, llevaba un traje corto de seda, color de amaranto, con agremanes verdes, luciendo sus robustas piernas y sus pequeños pies, calzados con zapatitos de raso negro, de baja escotadura y primorosamente adornados con una especie de dalia formada de cinta carmesí. Cubría sus hombros dejando ver su garganta y los mórbidos contornos de su seno, un magnífico pañolón de Manila, la prenda flamenca, de color de caña, vistosamente bordado de pájaros y flores, y anudaba por detrás de su cintura con indecible gracia y desgaire. Bueno, pues se va describiendo vestimenta flamenca, actitud flamenca, asociado a los cantes, las playeras, que serían seguidillas que se cantan con gorjeos y quejándose, ¿no? Bien, música de la época en la que se publica, con 4 calificativos, una malagueña. Género puro, andaluz, morisco, gitano o flamenco. O sea, 4 calificativos para una partitura que la tocas y es una malagueña que va a compás, que no tiene carácter flamenco tal y como lo entendemos ahora. Sin embargo, aparece calificada como tal. Habría que buscar una explicación del porqué. Puede ser un reclamo de ventas de la época en la que se buscaba el carácter oriental, todo lo que era vinculado con lo oriental y lo árabe, pues era un recurso, un reclamo. Los gitanos también, porque el gitano era el personaje que encarnaba el ideal de libertad en el siglo XIX. Y flamenco, pues era el género flamenco que en esta época estaba ya de alguna manera como asentándose como una forma expresiva nueva. La música no corresponde a lo que nosotros nos pensamos, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues vemos que los adjetivos se usan de una forma a veces un poco indiscriminada, sin que necesariamente lo que haya debajo sea flamenco, tal y como lo entendemos nosotros ahora. Pero algo tendría en su época para que le pusieran así. Bueno, esta otra obra que se llama El contrabandista, canción española, por el señor G. Leiva, ¿no? Lo mismo, vemos una portada, un contrabandista muy vinculado, por ejemplo, con la zona también de la serranía de Ronda y Málaga, que siempre había contrabandistas de por medio y muchas historias relacionadas con ellas. Pues aparece un título, una vez que abres la partitura, te encuentras esto: El contrabandista, canción andaluza, flamenca. ¿Tiene contenido flamenco la partitura? Pues no lo tiene. Pero a lo mejor el personaje sí. Es decir, la persona, el contrabandista o el carácter del personaje sí sería un personaje flamenco, aunque la música no refleje este contenido. Bueno, George Borrow, que es otro de los que estudia a los gitanos, hablaba de que a los gitanos o egipcios, dice que es el nombre con el que lo común se ha conocido en España, así en épocas pasadas, como en el presente, a los que en inglés llaman gypsies, pero también se les ha dado otros nombres, por ejemplo, castellanos nuevos, germanos y flamencos. O sea, Borrow dice que los gitanos a veces se les llama también flamencos. ¿El por qué? Bueno, pues puede ser por eso, por la vinculación con un grupo social de personas que son de un carácter altanero, que las leyes para ellos no son lo mismo que para los demás, viven al margen y está mucho en la consonancia con la actitud del flamenco que ahora entendemos, ¿no? Por eso todavía hoy el flamenco en algunos ambientes tiene una connotación negativa. Y a mí me decía mi abuela, no te pongas flamenco, cuando discutía, y me lo decía. O sea que es un adjetivo que estuvo en uso durante mucho tiempo, antes de que exista la música que nosotros llamamos flamenco en sí mismo, ¿no? Y en Madrid, que es una ciudad muy importante en cuanto a proporcionar a los andaluces un sustento económico para desarrollar sus habilidades artísticas, pues aparece en los años 50 unas gacetillas de unos ciertos músicos o artistas que están en Madrid haciendo una música que se califica de música flamenca, ¿no? Esto lo descubrió el escritor Aries New en un librito muy chiquitito que se llama El flamenco en Madrid en el siglo XIX. Dice, música flamenca, son gacetillas de la prensa que encontró este investigador. Dice, no se trata de la escuela de ningún compositor de la escuela de los Tintor y Josquin Després, que son músicos flamencos. La música flamenca que motiva esta gacetilla es la que en la tierra de María Santísima se conoce con este nombre. ¿Cuál es la tierra de María Santísima? Andalucía. O sea que ya en Andalucía se conoce como flamenco esta música de estos intérpretes. Ahora veremos qué es lo que canta. Y aunque no aparezca hasta tiempo después en Sevilla la palabra flamenco asociada a un cantador o bailador
ya se usaría esa palabra dentro de estos ambientes. Manolo Borque, bueno, tengo aquí una noticia que descubrió Manolo Borque de un coro de vírgenes gitanas flamencas de 1841. Se califica coro de vírgenes gitanas flamencas, es decir, que eran sinónimos pero no significaba lo mismo, ¿de acuerdo? Eran gitanas flamencas. Y es de 1841, o sea que estaba en uso también en Andalucía antes que en Madrid. Lo que pasa es que no aparece en la prensa hasta tiempo después. Estaría por dentro de esos ambientes que nosotros llamamos de la gente flamenca y demás. ¿Y qué destacan los cronistas? Pues dice, los protagonistas fueron los más escogidos entre los flamencos que se hallaban en Madrid, es decir, habla como de un grupo de flamencos. Así es que los aficionados pudieron admirar 3 escuelas diferentes. No sabemos esto de las escuelas que puede ser, pero bueno. Ejecutaron con el más admirable y característico primor todo el repertorio andaluz de playeras, cañas, jarabes, rondeñas, seguidillas, afandangadas, etc. La reunión se componía de más de 100 personas de todas clases y condiciones. Era una fiesta donde acudió gente de la burguesía, gente noble en Madrid, y fue en la calle, hoy creo que se llama la calle Echegarao y la calle Príncipe, que es una de las calles que da al teatro que hoy se llama Español, que se llama Teatro El Príncipe. La Plaza Santa Ana, donde está el Villarrosa y el Salón Gabriel, o sea que era una zona Madrid muy flamenca. Y ahí había un salón que era el Salón Bensano, que hacía fiestas privadas. Señor Bensano. Señor Bensano se llamaba. Y tenía un salón, sería un salón de baile, ya no existe, pero habría un salón de baile grande y hacía fiestas privadas, daba de cenar y contrataba artistas para que actuasen. Y contrató a gente flamenca, artistas andaluces que vinieron a Madrid a cantar. Y aquí tenemos el repertorio, ¿de acuerdo? Son estilos como los que describe Serafín Esteban el Solitario en el año 47 en su libro de escenas andaluzas, que se hicieron en el año antes, en el 45. El jarabe es un estilo americano, relacionado con la futura guajira. Suena un poco como a guajira, un punto cubano, algo así, un estilo así. Bueno, pues tenemos un grupo de flamencos en Madrid, ¿no? Y aquí aparecen los nombres. En otro diario se amplía la información de la fiesta. Y dicen, el personal artístico que se componía de lo más escogido que hay en Madrid hoy en día. Todos los artistas eran oriundos de las Andalucías. Santa María, de cual tenemos una soleá, Villegas, Juan de Dios, Farfán y Luis Alonso, que era hermano del Planeta. Luis Alonso era un bailarín bolero. Bueno, pues ahí tenemos nombres de artistas que hoy en día están vinculados al género flamenco, pero antes no se usaba el apelativo flamenco, se decía andaluz, cante y baile andaluz. Dice, bueno, si bien algunos que consideraban como gracia el de comer bien y digerir mejor, pasaron en Rubicón y tomaron asiento en un sitio privilegiado, pero ni para marcar el compás pudieron ser útiles. Es decir, el público que asistió quería marcar, como hoy en día ocurre, y se van de compás. Dice, ni para eso pudieron ser útiles, se tuvieron que contentar con ser gente de buen diente, es decir, para comer. Dice, y cesasos y golpecitos en la mesa, golpecitos que, como muy bien dijo el gracioso de la compañía, parecía más bien los de un aldabón contra una puerta que no un acompañamiento flamenco. Y se pregunta, ¿por qué se llamarán flamencos estas gentes? ¿Qué tiene que ver la escuela flamenca de los Ockenheim Tintor y Desprez, que son músicos de canto polifónico, con lo que hacen estos cantadores? Dice, dieron un nuevo vigor a las gargantas flamencas, así es que a la hora muy avanzada, a la noche playeras, cañas, jarabes, rondeñas, tangos y seguidillas afandangadas llegaban a su apogeo, y el bailoteo se sostenía cada vez más animado. Solo nos resta felicitar al señor C, que no sabemos saber quién es este señor C, que ha sido el que reunió a los flamencos y obsequió de esa manera a sus amigos. Alguien que pondría el dinero, o un profesional de su tiempo, un contratador de artistas. Algún día sabremos quién es. Bueno, pues se contrató a un grupo de flamencos, gente flamenca de Andalucía, para una fiesta privada en la cual se interpretó eso como canto y como baile. ¿Cómo sonaría aquello? Estaría más cercano a lo que entendemos como folclore que como a flamenco en sí mismo. Pero ya se está usando la palabra flamenco para hablar de un grupo social de artistas, y a medida que la palabra se vaya imponiendo, pues observaremos también una evolución musical artista. Y luego, el domingo posterior, hubo otra fiesta con los mismos protagonistas. Dice, han logrado tal boga esos flamencos que ya tenemos en campaña un empresario deseoso de aprovechar tan buena ocasión, y se habla nada más y nada menos que la próxima llegada del Planeta y de María la Borrica, celebridades bien conocidas en el barrio de Triana. Ignoramos si cuajará el proyecto del empresario y si tendremos efectivamente conciertos de gitanos en el Café del Príncipe, con sus correspondientes juegos de manos, es decir, magia como en épocas anteriores.
pero lo que podemos asegurar es que hemos visto a los flamencos muy metidos en harina con los parroquianos, más influyentes del establecimiento. Bueno, el flamenco como algo oculto, para nada. Ni era exclusivo del hogar gitano, que se interpretaba flamenco evidentemente, pero era algo público, vemos que era algo público. Se interpretaba, como hemos dicho, en teatros, en fiestas privadas, se contrataba a la gente. Estos dos mismos artistas, Planeta y María Burrico, aparecen en noticias anteriores como cantadores andaluces. Serafín Esteban El Calderón no habla en ningún momento de flamenco y son 5 años de diferencia, no es tiempo suficiente. Es decir, todavía la palabra no se ha consolidado ni refleja la realidad artística de los artistas. Lo que refleja es un grupo social y un carácter especial en cuanto a las personas, vinculado al gitano, pero como os digo, vinculado también a Andalucía y a personas de un estatus social bajo, ¿de acuerdo? Esta es la primera noticia que tenemos de 1847 de una persona calificada de flamenco, que es Lázaro Quintana, que era sobrino del Planeta, de un cantante flamenco hace pocos días que ha llegado a esta corte, donde piensa residir algún tiempo. Según nos han asegurado, el célebre cantante del género gitano Lázaro Quintana, el nombre de este célebre Quirrabaor, es generalmente apreciado en los aficionados de Sevilla, Cádiz y el Puerto. Quirrabaor era cantaor, una palabra del caló que significa cantaor, ¿vale? Bueno, Quirrabaor o Quirrabaor, gente flamenca. Bueno, son más anuncios, cada vez va apareciendo, sobre todo en la prensa madrileña y poco tiempo después en la prensa sevillana. Vamos a ver alguna gacetilla de Sevilla. Aquí, 1860, el sábado 29, día de San Miguel, lo celebra el director del Salón de Oriente, don Miguel Barrera, que era uno de los que tenía una compañía de bailes andaluces y bailes de palillos. Miguel de la Barrera, que con un baile por convite, al cual asistirán los principales cantadores, las más famosas guillabaoras, quirrabaoras, lo mismo, flamencas, y las boleras más notables en bailes del país, concurriendo también las gitanas que tanta animación prestan a esta clase de bateos, con sus bailes especiales y su inimitable gracia. Bueno, aquí empiezan a aparecer calificativos, el baile bolero con el cante flamenco, guillabaoras flamencas y cantadoras y bailadoras gitanas, que se contrataban sobre todo para los bailes, para hacer los jaleos y los cantes en los bailes. Sevilla, en esta época, era la capital, una de las capitales artísticas de su momento, y en la historia del baile es la principal, la Escuela Sevillana de Baile. Los maestros de baile están transformando en baile de palillos todo lo que ocurre a nivel popular. Van creando variantes de baile bolero, baile académico, mientras de forma paralela se van a crear las variantes flamencas, de baile flamenco por artistas flamencas. Es decir, Petra Cámara, Mariano Campurí, Dolores Serral, muchas bailarinas boleras, luego se aflamencarán. ¿Por qué? Porque se pone de moda los flamencos y entonces el baile bolero se transformará, se aflamencará un poco también por influencia del flamenco que se está comiendo al baile bolero a medida que llegamos a finales del siglo. Bueno, más aquí, por ejemplo, la profesión de cantador flamenco ya distinguida de cantador andaluz. En los acreditados salones de Oriente, sitios en la calle Trajano, bajo la dirección de Manuel de la Barrera, habrá el sábado 5 del corriente dichos bailes y cantos andaluces, a los que asistirán varios cantadores de los más afamados, como también flamencos, y bailadores con tocadores de los mejores de esta capital. Hoy sábado a las 10 de la noche habrá ensayo de baile y cantos andaluces en el que tomarán parte las personas que se distinguen para el toque y canto flamenco. Si ya se distingue toque y canto flamenco. 1865. Han pasado unos 20 años desde Lázaro Quintana en Madrid. La balada flamenco cada vez está más presente, pero es que también la música va evolucionando. Cambia la forma de cantar. Ya Silverio aquí ya tiene su propia compañía, la veremos algún cartel de su primera época, y se está produciendo una transformación musical muy importante. Entonces, cuando vemos los carteles de Silverio, por ejemplo este, gran concierto puramente andaluz, del 16 de octubre de 1865 en el Salón de la Fonda del Turco, en Cádiz, a cargo de Silverio Franconetti, director de una compañía de canto y baile. Ya era director, enseguida, casi al año de llegar de América, funda una compañía. Con hijos de esta ciudad de San Fernando, ofrece a este respetable público lo más selecto del arte de los fillos y peleados. Ahora tenemos dos nombres, los fillos y los pelados, que son cantadores de Triana flamencos, ¿no? Son cantadores flamencos. Aquí la palabra flamenco no aparece, pero ya se estaba usando la palabra flamenco, ¿de acuerdo?
y con sus nuevas seguidillas llamadas de Riego en honor al general Riego, ¿no?, que fue ajusticiado en Madrid. Bueno, es un cartel de los que se conserva, lo divulgó Blas Vega en su libro sobre Silverio, y en su libro de Chacón también está. Y esta otra famosa función de la Fonda del Turco, poco tiempo después, donde a Silverio le piden que aumente su compañía. Dice: Silverio Franconetti vuelve a presentarse al respetable público de San Fernando, acompañando de las 3 primeras notabilidades que se conocen en el arte de los Valladares y Planetas. Queriendo Silverio complacer a los numerosos aficionados que han manifestado deseo de que se aumentase la compañía de canto y baile que tan acertadamente dirige. Entonces amplía su cuadro de baile, probablemente tenga influencia en el concepto de cuadro flamenco también. Pasa de cantar en un teatro con Paquirri a la guitarra, formar una compañía y hacer espectáculos de baile completos. Fijaros qué orden de la función. Bueno, se habla que también está Curro Dulce por aquí. Paco Fernández, este es Curro Dulce, ¿vale? Ha contratado al célebre cantador Paco Fernández, este es Curro Dulce. El bailador Enrique Ortega, sobrino del valiente Cuco, Florinata del Toreo, ¿vale? Y la guitarra de Patiño, mirad, zapateado, un solo de guitarra por Patiño, serranas del sentimiento, baile por el amigo Enrique, compases de muleta, el polo de Tobalo, cantado por Silverio y acompañado por Patiño. Paco Fernández, esto es Curro Dulce en la petenera, baile de Enriquillo, Luisa Núñez, y la última parte, Javera Malagueña, Seguidilla y todo cuanto pida el público por Silverio. 1865. Y todo lo que pida el público, ¿no? Acabando con un baile que durará hasta las 11 de la noche. ¿De qué año es esto? 1865. 65. Entonces, bueno, aquí Silverio no usa la palabra flamenco del rastreo que ha hecho, pero se sabe que esto es flamenco, está implícito. En la prensa cordobesa que estudió, que era de Stengres, solamente de los recitales que hay más de una docena, solamente aparece en uno la palabra flamenco, y es probablemente por el periodista que lo dice, pero en todos los demás se anuncia como compañía de canto y baile andaluz, cantadores andaluces, y todos los artistas que salen son flamencos, y él el primero. Desde 1870 hasta los años 80 y hasta la muerte de Silverio casi en el 89, casi nunca usó Silverio, cuando se anunciaba él, la palabra flamenco, por este contenido despectivo que tenía la palabra. Y vamos a ir finalizando con los últimos documentos un poco que demuestra, por ejemplo, porque luego quiero ver un turno de preguntas. Vale, mirad, esta noticia es de 1615. 1615, lo vamos a leer detenidamente. Es de Torquemada, que fue un inquisidor. Dice, y así, fijaros, dice, para que veamos cómo la palabra flamenco existe aplicado a un grupo social, veréis, dice, y así por el discurso de razón, al principio y también por la experiencia, vieron serles necesario hacer primero cuevas dando a los indígenas de América. Está hablando de los pobladores que hay en América a la llegada de los españoles. Primero, cuevas donde meterse y ampararse del rigor del tiempo e inclemencias celestiales. Y según dicen, 800 años atrás vivían los flamencos en ellas. Comían primero hierbas y raíces y frutas monteses. Después curaron de hacer labranza, sembrar y coger grano, que hallaron nacido por el campo. Bueno, Pero este no es flamenco. esto no era un flamenco cantado ni era un flamenco de Flandes. Aquí nos está diciendo que la palabra flamenco, ¿qué significa flamenco en esa época? Tenemos que ir al siglo XVII para entender qué significa flamenco en esta época. Y evidentemente la palabra flamenco tiene una connotación negativa. Podría significar salvaje o gente primitiva. Tenía. Lo tenía, sí, sí. Eso digo, Y el román de la flamenca. Y el román de la país flamenca. francés. Exactamente. El román de flamenca del siglo XIII, Por eso digo ya. que habla de una mujer, es ese sinónimo de flamante, de una persona de un luz especial, bella y hermosa. Ahí se utiliza en ese libro como alguien de una belleza especial, y ese habría que vincularlo con lo de flamante, lo de flamas, sí, flamígero. entonces bueno, todo ese imaginario va confluyendo a lo largo de los siglos hasta llegar al siglo XIX, ¿vale? Aquí evidentemente cuando los españoles llegan a América se preguntan hasta si los pobladores de allí tienen alma, o sea que los indígenas estaban en un nivel social todavía por debajo de los negros, que eran esclavos. Por debajo de los negros esclavos estaban los indígenas, de los cuales se pensaba que no tenían alma. Se preguntan la Iglesia
si estas gentes tienen alma, tendrán alma estos personas, ¿no? Bueno, pues los califican de flamencos de una forma negativa. Aquí hay otra que veréis que interesante, creo que la tengo aquí traducida. No, pues la voy a leer, que creo que aquí sí la tengo traducida esta. Ah, sí, es esto que os he leído. Este es el documento original, ¿vale? Este es el documento original que acabamos de leer, lo de sembrar y coger grano, tal, ¿vale? Sobre Torquemada. Este que aparece en un villancico no navideño, un villancico no navideño como los de ahora, pero era un villancico de Navidad del siglo XVIII, ¿vale? Bueno, esto lo localiza Jesús Cosano, la identificación de negro con flamenco, en 1725 en Cádiz. Dice, villancico número 9, que dice: no siempre a esta catedral han de entrar con media lengua a cantar su villancico los flamencos de Guinea. Razón será que descansen pues con sus 11 de oveja, vienen de Rondón los moros con su champurro y su tema. Bueno, los negros de Guinea como gente flamenca también, ¿vale? ¿Eran cantadores flamencos? No. Estamos hablando de lo mismo, de un calificativo, un adjetivo que se usa para hablar de un grupo social asociado a gente baja, de mala condición, esclavos, gente de mal vivir, ladrones, etcétera, ¿vale? 1725 queda mucho para que exista el flamenco como lo entendemos hoy en día, evidentemente. Y la vinculación del flamenco como villano, como gente sangrienta, pues la tenemos en esta otra gacetilla de 1705, una mojiganga, que era pues como una especie de obra cómica o como una jácara en la que se bailaba y se cantaba. En esta mojiganga de 1705 dice: pues considera que con tal saca que tal quedaría España. Dice: además de esto tenían los flamencos en tan poco a los españoles, aquí está hablando la gente de Flandes, que los trataban como a esclavos. Es decir, los flamencos de los Países Bajos, que estaban en España, habían llegado por los Austrias, la casa de Austria, trataban a los españoles como esclavos. Los mandaban como a unas bestias y les entraban en las casas, tomaban las mujeres, robaban la hacienda y no había justicia para ellos. Sucedió que un castellano mató a un flamenco en Valladolid. Acogióse a la Magdalena, entraron los flamencos y en la misma iglesia lo mataron a puñaladas. Y se salieron con ellos sin que hubiera justicia, ni castigo. ¿Vale? Bueno, los flamencos de Flandes pues eran unos justicieros pendencieros, con lo cual también es comprensible entender que hablar de flamenco o calificar a alguien de flamenco era calificarlo de alguien violento o alguien también peligroso. Entonces, todas esas ideas que están dentro de esta palabra, están todas a lo largo de la historia, terminan por, vamos a decir, cristalizar dentro del género flamenco, porque también dentro del grupo social de artistas hay muchos gitanos, gente del proletariado, gente de un nivel social inferior, si lo comparamos con artistas del bel canto, artistas boleras, que se movían en otros ambientes. El café cantante recogerá toda esta serie de artistas porque el teatro cerrará las puertas a esos artistas. Hay muchas crónicas, de hecho hay una aquí en Málaga donde el cronista se queja de que cómo es posible que llevar un baile zapateado con canto flamenco a un teatro que es más propio de un burdel, dice el cronista de la época, 1856 en Málaga. Y al propio Silverio Jerez dice: las musas han estado de luto 3 noches seguidas, los 3 conciertos que dio en Jerez Silverio, porque no aguantaba los gorgoritos y la forma de cantar de Silverio, que dice: no se puede llamar cantador una persona que emite notas indefinibles en una garganta que es bella cuando se hace de forma un canto lírico. A él, este señor, le gustaba la zarzuela, la ópera, pero el canto flamenco, la forma de cantar de los flamencos, no. Entonces el teatro y esos espacios, vamos a decir, cultos académicos, irá poco a poco cerrando las puertas a esta manifestación artística más plebeya, más de gente cruda, de gente valiente, de chulos, y será el café el que termine por acoger esas cosas y demoliar. Así que, pues nada, espero haber... Vamos a empezar un poquito de debate. Yo primero he dicho voy a tomar la palabra. Ha sido puntual, he terminado. Sí, perfecto, porque a las 8 en punto he terminado. Es cierto, y además la magnífica exposición que ha hecho de todos los antecedentes, de la terminología y las acepciones y concepciones que ha tenido el flamenco a lo largo de la historia,
que gracias a Dios hoy ha sido superado. Yo creo que esto es lo que tenemos que transmitir el mensaje. Tu trabajo de investigación científico, magnífico trabajo, porque como hemos visto, primero que se asimilaba a lo andaluz, luego se asimilaba a la pedantería, luego a la altanería, todo eso se ha ido luego reconvirtiendo, y el flamenco en sí mismo ha transformado al concepto. El flamenco ha transformado al concepto. Es decir, el arte flamenco, no el flamenco, sino el arte flamenco ha ido transformando el concepto. Y aquello que podía significar, y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, tú que haces el flamenco como algo extraño y ajeno a aquello que hoy era, o antiguamente era como algo distante, no de la sociedad alta, de la sociedad de la ópera y lo demás, sino como un arte ajeno, un arte popular no entendido, porque su forma de interpretación era ajena a cualquier tema de armonía, a cualquier tema de interpretación. Sin embargo, hoy, a lo largo de la historia, se ha transformado en un patrimonio de la humanidad. Es decir, ese arte que nació a los flamencos, a los gitanos, a los hondos, como sea, cómo ha ido evolucionando, y la sabiduría popular lo ha ido transformando y lo han puesto en primera línea del mundo. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que en un principio, en todo esto que ha hecho tu magnífica exposición, era la contradicción de una sociedad cultísima, oculta, con algo del pueblo incomprendido, analfabeto, que no sabía nada, que decía a los gitanos, a los flamencos, altaneros, y esto no conjugaba con el término. Sin embargo, a medida que ha ido evolucionando la sociedad y ya se ha ido mezclando un poco el gran contexto de una, digamos, una música culta, y descubrimos que la música flamenca es tan culta como la música aquella, entonces el término flamenco va cogiendo un valor superior, de hecho, que hasta lo hacen patrimonio de la humanidad. Esto es lo que yo quería transmitirte, porque quizás aquí a todos los que estamos aquí, que somos flamencos, nos ha dejado un poco frío. Claro. Vamos. Claro, a eso habría que apuntar. El flamenco siempre ha sido un arte admirado, y en esa época también, porque los artistas, los extranjeros que vienen buscando eso. Quita la palabra, da igual. O sea, la forma de manifestación de baile, cante y toque es algo que no es exclusivo andaluz, pero es muy andaluz, pero hacia atrás lo podemos rastrear en la música, que hay mucha música escrita. Se ve que antes de que se llamase flamenco ya se tocaba a los flamencos, se cantaba a los flamencos y se bailaba a los flamencos, lo que pasa es que se llamaba andaluz. Esto es. Pero no importa. Pero es que lo negativo... Perdona, déjame que termine. No, pero yo quiero que insistas en esto del andaluz. Sí, es que está muy bien con la ley del flamenco. Quiero ligarlo. Sí, pero ¿qué ocurre? Lo peor de todo es que el ambiente del café, que es lo que realmente fue muy negativo, fue que en esos lugares donde la gente bebía mucho había delincuencia, y eso fue sobre todo lo más negativo que tuvo el arte flamenco, fue que se desarrolló en unos ambientes de la noche, del alcohol, de la juerga, que la sociedad, muchas sociedades rechazaban. El propio Manuel de Falla habla en sus escritos, por eso quiere cambiar la palabra, por eso habla de cante hondo, porque él no ni siquiera convoca un concurso de cante flamenco, hace un concurso de cante hondo. ¿Por qué? Porque la palabra en su tiempo seguía teniendo una vinculación con lo negativo, con el café, con la prostitución, y precisamente que a Falla y a Lorca pues tampoco le gustaba. Pero nunca fue un arte malo en ese sentido, para nada. Sí, además es eso, ha sido patrimonio de la humanidad. Era la denominación de flamenco, y es verdad que esto lo hemos debatido en muchos congresos. La denominación de flamenco es muy peyorativa. Era altanero, era el baile, y tú lo has acreditado perfectamente en cómo a través de todo lo que has manifestado en toda esta recopilación que ha hecho, perfectamente identificado, estaba. Y eso era totalmente cierto. Pero es cierto, hasta se prohíbe el cante. Vamos, que estamos hablando de hace nada.
Es decir, que esto es verdad. Yo lo que creo, no estoy en contra de tu posición, digamos, doctrinal, que me parece totalmente correcta, sino que lo que quería es que hasta hace poco se ponía en todos sitios, y todavía hay aquí algunos bares en Málaga que se prohíbe el cante. ¿Vale? Porque el quitapena se prohíbe el cante. Y además todo lo que era flamenco se eliminaba. Por eso, porque luego pensaba que había hartanería, había problemas y había tal. Era la connotación negativa histórica que está. Voy a asimilar un tema que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, que estamos hablando en el tema, por ejemplo, de la quiebra. Esto no tiene nada que ver con esto. Ahora el concurso de creadores establece una vía de rehabilitación del quebrado, pero la quiebra a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido como la banca rota. Se rompe la banca, se rompe todo, y esto es la conciencia social. Vive, y cualquier persona que no puede pagar a sus acreedores, aunque haya sido fortuito, haya sido no culpable, haya sido por casualidad, porque la economía va mal, sin embargo se le estigma. El flamenco tiene un estigma a lo largo de la historia, de ese estigma que hemos sobrevivido hasta hace poco, y todavía los flamencos, lleva razón, todavía no está reivindicado. Ciertamente que gracias a Dios el flamenco ha sido patrimonio de la humanidad reivindicado, y esto ha venido a dignificar este arte, por supuesto. Y gracias a esto, todo esto que tú has dejado plasmado lo hemos un poquito abierto. Sí, afortunadamente ahora no solamente aceptado como un arte, sino que se estudia. Yo trabajo en un conservatorio con David. El arte flamenco pues es un arte más. Pues hemos avanzado muchísimo. Antes de 50 años nadie pensaría que el flamenco se podía enseñar en un conservatorio, pero es que la guitarra clásica antes de Andrés Segovia tampoco se enseñaba en los conservatorios, y no hace tanto. Estamos hablando de hace 100 años, o menos de 100 años, que tampoco la guitarra española estaba a la altura de un piano o de un violín, ¿vale? O sea, que son procesos de la historia que, bueno, los significados y significantes van cambiando. Afortunadamente, dentro de quizás 20 o 30 años, pues la palabra flamenco ya no tenga connotación negativa, y nadie se rasga las vestiduras cuando alguien dice: yo estoy estudiando flamenco en el conservatorio. Ah, pues qué bien, qué suerte. Ya pudiera yo de joven haber estudiado baile en el conservatorio, por ejemplo, ¿no? Pasará eso. Manolo Borque, que ha pedido la palabra. Guillermo, felicidades, muy interesantes, sobre todo estas últimas noticias, ¿no? Has dicho 2 veces, por eso no es un desliz, y me gustaría que hablas cuando Silverio viene de América, que aparece con Paquirri. No es posible. Me he equivocado. Perdón, Patiño. Pero como lo has dicho 2 veces, sí, me he equivocado, perdón. Sí. Yo creo que Silverio huyó siempre del tema, porque él es curioso la contradicción de Demófilo cuando él critica a Silverio, lo responsabiliza de la prostitución del cante gitano, y sin embargo es el único que le hace una biografía, porque de los demás, o sea, es una manera de reconocer a Silverio como la gran figura que fue. Y hay una cosa curiosa también: Silverio no solo no explota la palabra flamenco, sino que en sus compañías nunca lleva gitanos. Todos los primeros profesionales del flamenco en Sevilla estaban metidos en los salones de baile de Miguel de la Barrera, que Miguel de la Barrera, por cierto, descubrí hace tiempo que era de Antequera, no era sevillano. Era nacido en Antequera, con lo cual Málaga tiene que reivindicar. Vamos reivindicando. Fue la gran figura del baile bolero, el maestro de la campanera, de Petra Cámara, de Manuela Perea, tal. Entonces, los primeros profesionales del cante en Sevilla, ninguno era gitano. Eran Lorente, a la guitarra el maestro Pérez, al baile Antonio el Pintor, su hijo Lamparilla. El pueblo saluqueño era de San Lucas de Barrameda, era arana de apellido, tampoco era gitano. Y yo creo que es que Silverio estaba un poco hasta las narices del tema del... Él era un enamorado del cante gitano, y de hecho iba a Cádiz, era muy amigo de los Ortega, era muy amigo de Curro Dulce, él reivindicó siempre a los grandes cantadores gitanos, pero sin embargo después no quiso mucho con ellos, ni empresarialmente ni en su café. Se habla de que Frasco el Colorado pues estaba un poco encargado de su café cantante, pero es que Frasco el Colorado tampoco era gitano.
era Gasset, no era un gitano pelirrojo de apellido Ortega, era de apellido Colorado, Francisco Colorado Pérez. Mira que dos apellidos tan gitanos, ¿no? Entonces es curioso eso, porque Silverio vio un poquito del tópico de los gitanos y del cante de los flamencos y tal, y eso lo demuestra, ¿no? Que haya señalado eso porque él no quería mucho. Es interesante. De hecho, bueno, me he acordado de una anécdota de Pepe de la Matrona, que él decía que la palabra flamenco se la pusieron los gitanos. Dice, eso existió siempre, dice, siempre se ha cantado así. Dice, lo que pasa es que los gitanos le pusieron un nombre, como se que ponen el nombre a todas las cosas. Dice, así lo contaba Pepe. Y decía, el nombre de flamenco se lo pusieron los gitanos. Eso es lo que decía. Y otra cosa curiosa es, perdón, ahora damos una palabra. Cuando las grandes fiestas boleras y el baile de los ingleses en Sevilla, siempre iban las boleras, la campanera, las grandes boleras y los boleros de Sevilla, los hermanos de la Barrera, que no eran hermanos, por cierto, Manuel de la Barrera y Miguel no se tocaban nada, curiosamente, y entonces siempre ponían, en los periódicos siempre ponían, animarán las fiestas unas gitanas de la cava, o sea, llevaban a los gitanos a fin de fiesta, a que animaran un poquito la fiesta. Tampoco los boleros querían mezclarse mucho. O sea, entonces los gitanos eran algo más marginal. Había que ir a Triana, a las fiestas que organizaba un francés, un tal Peque, que paseaba a la gente por el puente de Barca, les cobraba y daban una fiesta con las hermanas de los pelados, con los hijos de Cagancho. O sea, eso en 1850. Nos hablaba de la época hermética, que es un cuento, sí, ¿no? No hubo época hermética. Ya llevaban a los turistas, cruzaban el puente de Barca para que disfrutaran del cante de los gitanos, ¿vale? Entonces, yo creo que eso está por investigarse casi todo. Bueno, pero estas aportaciones las recogemos luego y las abandonamos. Perdón, ha perdido. Yo aquí no he perdido nada, ¿eh? Adolfo ha perdido la palabra. Perdón, ahora tú. Sí, no, bueno, yo quería. Ahora me ha venido a la memoria un artículo que escribió Luis Suárez Ávila, donde para el ingreso en no sé qué academia, donde da muchos ejemplos de cómo a los gitanos se llamaba flamenco de manera sistemática. Cuando se hablaba de un flamenco era siempre un gitano, y te da muchos ejemplos, y al mismo tiempo cuenta cómo al cuchillo se llamaba flamenco, y esa dos ideas la asocia y dando a entender como una nueva vía para explicar la aparición de la palabra flamenco a través del gitano pendenciero con un cuchillo. Entonces, pues, te hace reflexionar de ese artículo como otra fuente más de... Sí, ese es otro añadido más. No lo he puesto, tenía los recortes de Luis Suárez, a quien mando un recuerdo, que ha fallecido hace poco, y ha sido una pena porque él ha sido un gran sabio. Tenía aquí lo del cuchillo flamenco para ponerlo también, porque es otra asociación. Había un cuchillo que le llamaban flamenco que sigue su vida en América. En América hispana sigue existiendo el cuchillo flamenco. Otra vinculación más. Lo que pasa es que eso no explica el por qué a la música se le llama flamenca, ¿no? Me extraña, perdón, que no haya, a lo mejor por no entrar en polémica, ¿no? Lo de flamenco. No he entrado porque como esa palabra no existe. Rafael tiene la palabra y después Agustín. No he entrado porque esa palabra no existe, y como flamenco no existe y nadie la va a poder documentar. Tú cierras. Mira, orden de palabras y cerramos. Rafael, Agustín y José. No, perdona, Rafael primero. No, perdona, Rafael primero. Espérate, Rafael, que ha pedido antes la palabra. Y después cerramos con José Antonio. Porque mi voz es como yo, pequeña. Muy bajita, vale. Para que se me oiga. Estupendo, Guillermo. Gracias, Rafael. No obstante, tengo una crítica. Venga. He visto beber cerveza, pero no escupir por el colmillo. Para eso tendría que faltar un diente. Bueno, tendré que aprender. Vale, Agustín. No, yo iba a decir lo de Alfie. Creo que Blas Infante da, digamos, un significado a la palabra flamenco derivada del término Sí, pero... Vivía eran moriscos que andaban, digamos, sueltos por ahí por el campo. Sí, pero tú piensas que... perseguidos, ¿no? Entonces tenía ya un carácter... Pero tú piensas que Blas Infante, esa hipótesis es un término que no existe. Él dice
que cree que de esas dos palabras pudo salir la palabra de Felak y de Mengu, que se asoció y formó una palabra, pero eso ni lo demuestra ni hay ningún documento escrito donde la palabra aparezca esa palabra. Y sí tenemos otros documentos que demuestran que existe esa palabra con un montón de significados diferentes. Por lo tanto, lo que no podemos tomar es como verdadero una hipótesis que no tiene ningún fundamento ni tiene ningún documento que la respalde. Es una idea que dio Blas Infante, que luego han seguido otros escritores, entre ellos pues nuestro amigo Antonio Manuel, que la saca mucho partido y gana muchísimo dinero. ¿Y por qué la respalda la Junta? No, perdona, la palabra se pide. José Antonio Luque. Claro, ya hemos visto la gran descripción que ha hecho de la evolución del término flamenco, empezando, digamos, como adjetivo y terminando como sustantivo. Pero hay una cuestión ahí misteriosa de lo que no se le ha prestado atención todavía, pienso yo. Y yo de esto lo digo al hilo de una charla que dio Adolfo aquí en una sesión de estudio, por cierto, muy buena, de Suárez Ávila, que ahora mismo lo acaba de escribir. Es decir, que sabemos qué es el flamenco, pero ¿qué es flamenco? Y ese punto de origen es como una estrella en la cual van saliendo rayos, y cada rayo va como marcando una época, digamos. En una época se le llama a lo flamenco, en otra época ya vamos teniendo noticias de que eso ya se va asemejando a música flamenca, y por último pues vamos conociendo que eso es un arte sublime, el flamenco, ¿no? Entonces, ¿qué es flamenco? ¿Qué expresión? Es muy difícil decirlo, pero por algunos documentos, yo te voy a contestar. Por algunos documentos, digamos, por ejemplo, tenemos uno de ellos es que en aquella época, digamos, voy a decir hermética, pero no lo miren, entrecomillada, íntima, o sea, allí no había guitarra, allí había una voz, como diría yo, voluntariosa, sin afinación. ¿Pero eso cómo lo sabe usted? ¿Ha estado allí? No, un momento, no, es que estamos imaginando y imaginamos. Hombre, sí, yo estoy, claro, por supuesto, yo estoy suponiendo cosas, estoy suponiendo alguna cosa basada en unos hechos. Por ejemplo, la descripción que hace en sus cartas marruecas José Cadalso. ¿No? José Cadalso describe una fiesta que dice la voz, una voz bronca, una voz desafinada, ¿no? Sí. O sea, el flamenco sin guitarra posiblemente, no estoy diciendo que sea, sino como una hipótesis, ¿no? El flamenco posiblemente tuviera una expresión, vamos a llamarlo así, poco musical, es decir, incluso desafinada, ¿no? Porque no diría el músico, el hoy, por ejemplo, que te digo, no quiere que te ponga el traste, ¿no? Yo te voy a resumir un poco para que me entiendan. La descripción de José Cadalso de las cartas marruecas de una fiesta en la que había unos gitanos que tocaban la guitarra, cantaban y bailaban y tocaban la guitarra con castañuelas. Vete a una fiesta de Verdiales de ahora y verás lo mismo que describe José Cadalso. Cantantes que no son profesionales, que a veces se les puede ir la voz, porque es normal, porque también antes no se cantaba tan afinado como ahora, porque también ha evolucionado la afinación de los instrumentos, se ha desarrollado la forma de cantar. Lo flamenco, si tuviésemos que explicar cómo es la música flamenca, tiene una forma de cantar donde está el canto melismático, la expresión, la hondura de la voz, una forma rítmica en la guitarra con unos compases, con unos acentos, unas armonías concretas que están en la guitarra. Todo eso es lo que hace que la música suene flamenca, y eso se sigue manteniendo hoy en día, se hacía en el siglo XIX y está en la música del XVIII y en la música del XVII, porque se puede estudiar los documentos escritos que se conservan. De lo que no tenemos es, desafortunadamente, una grabación del siglo XVIII, porque no existían los medios de grabación, pero sí hay partituras de guitarra
piezas de músicos de autor, que ni siquiera son músicos populares, son guitarristas profesionales que trabajan para la corte, como Gaspar Sanz y otros, Santiago de Murcia, que tienen fandangos y que tienen jácaras y que tienen una música que tú las cosas y dices, pues eso es algo del flamenco, y está la rítmica y está... Nadie lo llama flamenco, pero esa estructura está ya ahí, y ese es el caldo de cultivo de lo que en el 19 los artistas irán transformando y irán apareciendo nombres nuevos y músicas nuevas basadas en lo anterior, pero que no aparecen de la nada. Sí, podemos quedar aquí un día debatiendo.